Para todos, a mi compañero coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Quis, muy buenos días. Pues hoy nuestro país es el reflejo de sus actos, de las malas decisiones de un gobierno federal que no supo o no quiso actuar ante lo evidente. Además de la emergencia en salud, existe también la otra emergencia, la cual de igual forma pudo haberse frenado, pero volvieron a hacerse de oídos sordos. Hablo de la emergencia económica. Las cifras de desocupación son lamentablemente desastrosas. Los últimos datos ofrecidos por el INEGI estiman que 12 millones de personas se encuentran en suspensión laboral, es decir, 12 millones de personas han dejado de percibir ingresos, 12 millones de familias han perdido su fuente de empleo. Muchos mexicanos están viviendo momentos críticos. La indiferencia del gobierno federal hacia esta situación ha generado que miles de familias pasen de la emergencia económica a la ruina. También es importante tomar en cuenta que como consecuencia de esta pandemia se prevé que la economía mundial va a sufrir una contracción de alrededor del 3%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, se calcula que la contracción del PIB en México pueda llegar incluso a niveles superiores al 10%, algo no visto en los últimos 100 años. Y con esto, millones de personas van a pasar a engrosar las filas de la pobreza extrema. No solo el PAN desde el Senado, sino también diversos grupos empresariales y de la sociedad civil han hecho distintas propuestas para reactivar la economía del país, las cuales han sido sistemáticamente desdeñadas por el gobierno federal. Está claro que cuando no se trata de sus propuestas autoritarias, no les interesa escuchar nada, aunque sea para el bien del país. Desde el Senado no nos cansamos de repetirlo y advertirlo. Era forzoso apoyar económicamente a miles de mexicanos y a la empresa para conservar los empleos, diseñar un auténtico plan de reactivación económica urgente y necesario. La falta de un paquete integral de apoyo hacia los sectores productivos, aunada a una tendencia económica ya negativa desde el 2019, están ocasionando que las expectativas respecto a la economía mexicana para 2020 sean extremadamente pesimistas. Lo inminente era posponer las obras fastosas y utilizar esos recursos para apoyar la subsistencia de las familias que perdieron su empleo o aquellos que tuvieron que cerrar sus negocios. Los millones que hoy se reparten en esos proyectos podrían ir a salvar negocios, empleos y el ingreso de las familias mexicanas. No hay argumento que valga, obras que sean suficientes o acciones que reparen el daño causado cuando una familia se puede quedar sin comer. De ahí que la mayoría de los gobiernos a nivel mundial estén diseñando o hayan diseñado planes para reactivar su economía con numerosos apoyos fiscales, que en algunos casos, como Japón, llegan a superar el 20% del PIB. Sin embargo, los apoyos fiscales en México apenas llegan a medio punto del PIB. Es por eso es que volvemos a hacer el llamado al gobierno federal, que si hay de otra, aprueben la ley de emergencia económica, diseñemos un plan integral para reactivar nuestra economía, ya que a la fecha México, a diferencia de otros países, no cuenta con uno y las consecuencias están saltando a la vista. Dejen de lado su agenda política y vean por lo que realmente apremia a nuestro país, que es hoy a la gente. El tiempo se acorta, esperemos que no sea demasiado tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, coordinador Mauricio.